por la oportunidad que nos da de la vida, por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Posiblemente vuelvan a cambiar semáforo en rojo y volvamos a sufrir. Pero busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto Él está cercano. Disfrute este tiempo en la presencia de Dios. Deposite en Él todas sus angustias, sus necesidades. Descargue en Él todo lo que le acongoja. Pero también tomando en cuenta que seguir a Jesús implica una vida de constante servicio. Oremos, Padre, esta mañana nos disponemos, Señor, para ser ministrados por tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada ni nadie, pero por tu gracia nos has alcanzado y nos has comprado a un costo precio que ha sido la sangre de tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Y ese pago, Señor, nos ha redimido y nos ha puesto, Señor, como hijos tuyos, pero también, Padre mío, como tus servidores. Permítenos, Dios, hacer tu voluntad cada día de nuestra vida y cumplir el propósito o el plan por el cual fuimos alcanzados en Cristo Jesús. Gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Le invito a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. San Juan, capítulo 12, versículo 26 dice de la siguiente manera: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? La única manera de seguir a Jesucristo para que nosotros podamos obtener su carácter es siendo discípulos de Él. Es haciendo lo que Él nos dice, permaneciendo en su palabra. El milagro más grande para el ser humano va a ser la salvación. Pero lo que le sigue a la salvación seguirá un camino de servicio a Dios. Jesús describe al servidor en este pasaje como a alguien que quiere estar con Él. Esta no es una esclavitud forzada, donde un esclavo quiere ser libre de su amo, ya no soporto, ya mejor quiero renunciar, a ver a cuándo. No, sino que este servidor ha sido por elección voluntaria, simplemente porque quiere estar cerca de su amo o de su Señor. Spurgeon dijo: todos los que de ustedes deseen tener a Cristo como su Salvador, deben estar dispuestos a servirle. No somos salvos por el servicio, pero somos salvados para servicio. Aleluya. El siervo o esclavo no significaba solamente pertenecer a otra persona. También implicaba estar disponible siempre a obedecer a esta persona en todas las maneras. Jesús trazó muchas de sus lecciones o ilustraciones a través de parábolas en base al servidor. Él mencionaba que los siervos deberían estar trabajando en el campo, acopiando el fruto de la viña, invitando a todos a las bodas, velando por las labores de la casa y en otras ocasiones ayudando. No obstante, cualquiera que fuera la representación específica, Cristo utilizó estas imágenes de siervo como la mejor analogía para clarificar ideas espirituales o realidades espirituales. A partir de las enseñanzas de Jesús en cuanto al servicio, aprendemos que el siervo jamás va a ser más que su Señor.
Que el siervo va a ser siempre responsable ante su Señor de todos los recursos que le provee para poder trabajar. Responsable también de cómo trata a sus demás compañeros y sobre todo que espera obediencia. Pero Jesús también utilizó un término de siervo o servidor para definir la realidad de lo que significa seguirle. El discipulado como siervo, por lo tanto, implica una vida de autonegación. La vida de un esclavo o siervo consistía en su rendición absoluta, su sumisión y servicio ante tal invitación de Cristo a seguirlo a Él. Era este tipo de invitación. Pablo, en sus cartas, en su mayoría o en su totalidad de sus cartas, él se presenta como siervo de Jesucristo. Muchos creyentes el día de hoy dicen ser siervos de Cristo. Pregunto, ¿cuántos siervos de Cristo hay aquí? Muchos dicen ser siervos, pero ¿cómo es un siervo de Jesucristo? Jesús dijo, el que me sirve, me sigue. Entonces nuestro servicio a Él demuestra si lo estamos siguiendo. El que me sirve, el que me asiste, el asistente del Señor. Qué privilegio tan más honroso. Ser su discípulo, pero también ser un asistente de Él. Examinemos entonces esta mañana nuestra actitud como siervos de Cristo, si es la correcta. Describamos entonces al verdadero siervo. Y la primera descripción de un siervo es que siempre se pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Saulo perseguía a la iglesia y la azotaba, tuvo un encuentro con nuestro Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía al Señor, pero por motivos incorrectos. Él sí seguía a Jesús, pero por motivos incorrectos. ¿Por qué me persigues? Y él responde, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? En el verso 20, después de este encuentro maravilloso con nuestro Señor, dice que enseguida Saulo predicaba de Cristo. Cuando uno decide seguir a Cristo de manera inmediata, inmediatamente enseguida nos ponemos activos en la obra del Señor, porque hemos decidido seguirle. ¿Qué quieres que yo haga? Siempre se preguntará el siervo a su Señor. Dime. Pocos se atreven a hacer realmente esta pregunta a Dios. Pero cuando lo hacemos, debemos hacerlo con sumisión y con obediencia. La pregunta de Saulo fue personal. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? A menudo estamos bastante interesados en lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que ser partícipes de la obra del Señor al preguntarle qué yo puedo hacer o qué yo debo hacer. Este a menudo es el carácter. Cuando preguntamos, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Es cuando mostramos, Señor, dirígeme. Estoy expresando devoción y sujeción, actitud absoluta. El cristiano no se trata de decir si puedo o debo servir hoy o no. Es siempre, es todos los días. Desde que Jesús nos hace el llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, es un llamamiento irrevocable al momento de aceptar. Sí, Señor, acepto servirte, acepto seguirte y no tomar a las ligeras la invitación de Jesús. Es correcto llamarle Señor. Señor. Decimos Señor cuando oramos. Decimos Señor cuando cantamos. Decimos Señor en nuestra vocación de cristianos. Pero se requiere mucho más de decirle Señor. No basta
De hecho, Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué implica decirle Señor? Realmente implica reconocer lo que Él es, el que tiene el dominio de todas las cosas, al cual nosotros también estamos sujetos. En Marcos 4:41 le decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Toda la naturaleza está sujeta a su Creador, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Decir Señor implica servicio fidedigno. Lucas 8:4-8 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nadie puede servir a dos señores. Decir Señor implica temor y reverencia. Malaquías 1:6 dice: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién ahora esta mañana? ¿Quién se va a atrever a decirle Señor con toda sujeción y obediencia? Decir Señor implica un servicio supremo, es decir, hágase tu voluntad. Si Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos a alguien a quien servir. Si Jesús no es nuestro Señor, entonces somos servidores de nosotros mismos. Jesús es el mejor ejemplo de servicio y de siervo. En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si descendí del cielo a esta tierra, no es hacer lo que yo quiero, sino el propósito por el cual fui enviado de mi Padre. En Juan 5:30 Jesús dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Aquí en San Juan 12, del 23 al 27, Él sabía que su tiempo estaba preparado. Ha llegado la hora, dijo Jesús en el verso 23. Y en el verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado este tiempo, para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Manifiesta nuestra disposición, nuestro compromiso y nuestra obediencia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Debería ser nuestra pregunta al disponernos a seguir a Cristo. La segunda descripción de un verdadero siervo podemos verlo siempre que está ocupado. Juan 5:17, Jesús hace referencia de su labor diciendo: hasta ahora trabajo. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Él no celebra el 1 de mayo. Tenemos un amo, un Señor que está activo todos los días. Si nuestro Dios dijera: hoy no voy a contestar las necesidades de ninguno de mis hijos, pobre de nosotros. Pero Él dijo: hasta ahora trabajo. Sin embargo, Jesús mira en Mateo 20 del 1 al 16 algunos desocupados. En esta parábola, narrando del contrato de los que iban a estar trabajando en la viña, les dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Quiere decir que a la tercera hora del día, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora 11, había gente desocupada. Y pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo:
y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si la cosecha no se rejuntaba antes de que comenzaran las lluvias, se iba a arruinar. Y entonces, para cosecharla era una frenética de tiempo de trabajo para que pudieran hacer la labor que tenían que hacer. Así que cualquier obrero era bienvenido, aún si solamente quedara una hora para trabajar. La imagen es que el hombre tenía una fuente inagotable de trabajo para aquellos que querían trabajar. La impresión es que el hombre estaba sorprendido de encontrar obreros desocupados, porque él tenía mucho trabajo que darles. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es decir, inactivos. ¿Por qué algunos de nosotros permanecemos desocupados para con Dios? ¿Todavía nada ha tenido poder para comprometernos al servicio sagrado? ¿Podemos atrevernos a decir, nadie nos ha contratado? Si estás aquí escuchando el mensaje, es porque una vez decidiste seguir a Cristo. Por lo tanto, esta pregunta queda anulada. Deberíamos estar ocupados siempre en la viña del Señor. ¿Cuál es la razón para estar desocupados? Posiblemente por la pereza, que está implicada la idea de la ociosidad de las cosas espirituales, pero también la apatía y la falta de actividad en cuanto a la práctica de nuestro cristianismo. Sencillo, si te cuesta orar, te cuesta servir. Dice la Biblia que el pecado de la pereza engendra una vida totalmente negativa, que se estanca y es inefectiva, lo que hace que la persona, por lo tanto, no sea digna de ser seguidor de Cristo. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conociendo y entendiendo lo que Dios nos pide que hagamos, no debemos pensar que podemos agradar a Dios de manera desobediente. Es como si estuviéramos desechando esta parte de la voluntad de Dios. La pereza constituye el mayor problema de muchas personas. Las personas perezosas no buscan trabajo por hacer, siguen esperando que no exista. Muchos cristianos parecen adoptar la misma actitud, pero según la Biblia, solamente hay una clase de persona que puede ser útil en la obra de Dios, y es la que está de manera diligente, presta para hacer una labor, con iniciativas. Aquí estoy, Señor, dime qué quieres que yo haga, a dónde vamos, qué hacemos, cuenta conmigo, Señor. En cualquier lugar donde haya siervos diligentes, prestos, pronto para hacer, siempre habrá resultados. Si Templo La Hermosa ha crecido, es por gente que está activa sirviendo al Señor. Pero haríamos mucho más si todos nos activáramos. Nunca hemos visto a ninguna persona que Dios usara que fuera perezosa. La persona que Dios puede usar es la que busca trabajo para hacer y que quiere ejercitarse. Amado hermano, tenga cuidado si viene la pereza, porque también la pereza mata. Al menos yo no puedo estar en paz. Hacer nada me enfada. Dice mi hijo Elías, vete a dormir. No quiero dormir. ¿Por qué? Qué aburrido, porque dormido no hago nada. ¿Por qué estáis desocupados? Quizás porque aún no se han decidido seguir a Cristo. Creen seguirlo, pero no se han decidido. Si ese es el caso de alguno, entonces aún su eternidad está en peligro. Seguir a Cristo es andar por el camino de la vida eterna. Porque alguien que ha decidido seguir a Cristo es
parte del cuerpo de Cristo y tiene una función que desarrollar. Nadie, absolutamente nadie que está arraigado en la vid queda sin fruto. Todos debemos dar fruto. Una fe sin obras es muerta. Santiago 4:14, hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esto implica la falta de provecho de una fe inoperante. La descripción de la fe sin obras es triple. No aprovecha, no salva y es muerta. ¿Por qué estáis desocupados? Quizás como en la parábola están esperando que se le haga la invitación. En la parábola hace referencia que gente que estaba en la plaza, y esta razón es que nadie me contrata. Pues entonces si está parado en la plaza, dígale al Señor, heme aquí. Aleluya. Amado hermano, a cualquier hora, en la parábola, a la hora sexta, novena, undécima, aún en la última hora, el Señor seguirá contratando gente que quiera seguirle y quiera servirle. El día declina y la noche ya casi llega. Estamos en la última hora de la jornada. Activemos nuestra vida para servir al Señor. Un verdadero siervo siempre está ocupado porque su visión está puesta en el campo y nunca dice hasta mañana o luego. Siempre mira algo que hacer. En una ocasión quería un jovencito quedarse en mi casa y cuando se dio cuenta que mi hijo tenía muchas tareas todos los días, le dije a este joven, ¿no te vas a quedar siempre? Y dijo, no, siempre no. Después me enteré que la razón que no se quería quedar es que porque si mi hijo no tiene tareas, yo se las invento. Que de todas maneras lo tengo haciendo algo. Así es, hermano. Tenemos que estar con una visión de hacer siempre algo. Juan 4:35, Jesús dice, ¿no decís vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Según para la estimación de los discípulos, me voy a esperar 4 meses porque todavía falta tiempo para cosechar. Jesús le dice, no, mira, ya es tiempo, es hora. No te quedes sentado, cruzado de brazos, esperando a ver cuándo va a llegar la temporada. Todos los días debemos servir, fructificar delante del Señor. Si nuestros ojos están velados, entonces ¿cómo podemos ver algún servicio que deba realizarse? Nuestro espíritu debería estar sensible a Dios. Debemos prestar atención a la orden de nuestro Señor. Esta mañana alza tus ojos y mira, porque es extraño que pasemos por los campos diariamente y nuestros ojos nunca vean la siega, pensando que falta tiempo. Hoy se necesitan siervos que alcen los ojos y vean que la cosecha está lista. La falta de hombres así pospondrá la siega para otros 4 meses. Esperemos que pase la pandemia a ver si servimos al Señor. No. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 4:34, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Termina la obra que te ha sido encomendada y no terminan las elecciones de cada año. Termina hasta que el Señor te llame a su presencia. Todos los que son usados por el Señor debemos trabajar duro en el servicio, no desperdiciando nuestro tiempo y nuestras fuerzas en la nada. Los siervos de Dios siempre están trabajando. Alcemos nuestros ojos y busquemos brindar servicio a Dios. Todos deberíamos estar activamente en el trabajo.
Seguir a Jesús es tener una vida activa en su obra. Puedo ver a los discípulos tras Jesús en acción continua. Puedo ver a la iglesia del libro de los Hechos que sin descanso servían a Dios aún en los peores tiempos de persecución y muerte. No cesaban de servir. Puedo ver a un Pablo que ni la cárcel lo paralizó por servir a Dios. Al contrario, escribió muchas cartas a las iglesias. De hecho, exhorta a Timoteo diciendo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Activemos nuestra vida. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, escribe: el trabajo se convierte en adoración cuando uno se lo dedica a Dios y lo realiza consciente de su presencia. El que me sirve, me sigue. Y el que sigue a Jesús en su servicio se preguntará siempre: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y se mantendrá ocupado todo el tiempo mientras sigue a Jesús. Y la tercera descripción del verdadero siervo que dice seguir a Cristo es que siente la magnitud de la responsabilidad que se le ha encomendado. Una persona que no tiene sentido de responsabilidad, ninguna carga hay sobre sus hombros. Es muy posible que deje pasar las cosas de largo. Y pregunto, ¿cómo podría Dios utilizar a personas así? ¿Cómo podrán trabajar para Dios si no tienen el interés? Si no tienen interés de servir, mucho menos de seguir a Jesús. Una persona que verdaderamente sigue a Jesús lo hace sirviendo. Conoce la magnitud de la responsabilidad conferida y la urgencia para cumplir tal tarea. Conoce la brevedad del tiempo y lo limitado de la duración de la vida. ¿Cuántos años llevo diciendo que sigo a Jesús? Me bauticé en 1993. Acepté a Cristo a los 8 años. Y si voltease a ver mi vida, tendría que hacer un análisis de si verdaderamente he dedicado mi tiempo y mi vida completa al servicio de Dios. Si tienes 5, 10, 20 años que dijiste: Señor, Señor de mi vida, Jesús, deberías entonces tener mucho fruto para Él. De no serlo así, reflexionemos y decir: Señor, perdóname, porque la vida está limitada. Y si el Señor viniera hoy, que nos halle trabajando. Trabajemos tan duro como si Cristo viniera hoy. Y ante el servicio se nos pide que pongamos todo lo que somos. Y visualizando en cuanto a la responsabilidad, solamente habrá 2 respuestas de parte de nuestro Dios. En Mateo 25, 19, la parábola de los servidores, cuando regresa, dice: arregló cuentas. Amado hermano, vamos a rendirle cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de lo que se nos ha conferido, porque al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, por lo menos un don tenemos. Dios te ha dotado de dones, de talentos, de ministerios, y debería de hacer una actitud de servicio. Arreglemos cuentas, dice el Señor esta mañana. Arreglemos cuentas de lo que te he confiado. Qué bueno que fuera este tiempo donde el Señor, perdóname, y ahora sí voy a activarme. Porque cuando arreglemos cuentas con el Señor en el cielo, va a ser diferente. Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. Jesús reprochará a quien omitió su labor. En Mateo 25 del 14 al 30. Esta clase de siervo al que le dio un talento representa al creyente que se engaña a sí mismo, que se hace pasar como servidor, sin embargo es uno que no hace nada porque ocultó su responsabilidad. Realmente este siervo no amó a Dios
ni esperaba su retorno. De hecho, parece no creer que su amo vendría pronto. Y esta actitud manifiesta su falta de fe que incentiva su mal comportamiento. No pensó, no trabajó, ni siquiera lo intentó. De hecho, el único trabajo que le costó fue enterrar el talento y presentó excusas. La soberanía del amo nunca excusó la flojera del siervo, la condenó aún más. Demostró que no era un verdadero siervo de su amo. Necesitamos reflexionar. Señor, quiero servirte porque te voy a dar cuentas. El ocultar mi responsabilidad no me excusará jamás de lo que me vas a reprochar algún día. Sin embargo, la segunda respuesta de Jesús recompensará a quien tomó en serio sus órdenes al seguirle. San Juan 12:26, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esta es una promesa increíble. La recompensa por servir a Jesús es recibir el honor del Padre. Este honor es tanto una recompensa como un reconocimiento. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Bien, lo hiciste, lo lograste. Recibirán alabanzas de nuestro Señor. Recibirán la promesa de esta bendición futura, pero sobre todo la gran bendición de decir: entra en el gozo de tu Señor. Segunda carta a los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lenski afirma: aquel que como esclavo de Cristo se somete a su voluntad en todo lo que hace, es bien agradable ante Dios y nunca necesitará temer pararse ante su tribunal. No temas pararte ante el tribunal del Señor si estás haciendo la labor. Lucas 17 del 7 al 10. Cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, decida al final: siervo inútil soy, pues lo que debía hacer, eso hice. Lo que debía hacer, la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Yo sé lo que tengo que hacer. Mateo 24 del 44 al 51. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esta palabra es fiel y verdadera y no cambia. Pero ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso a su Señor sobre su casa? ¿Habrá algún siervo fiel y prudente al cual nuestro Señor le ha confiado su casa? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle sirviendo. Porque el que me sirve, me sigue, dijo Jesús. Servir a Dios siempre será mi bendición. Esta mañana, ¿quién está dispuesto a seguir a Jesús? Estará al 100 en la obra del Señor. Ponte de pie y dile: Señor, yo dije que te seguía, pero analizando la descripción de un seguidor, es alguien que te sirve continuamente. Perdóname si no he hecho la labor. Perdóname si he ocultado mi responsabilidad. Y ayúdame a servirte. Pídele perdón al Señor esta mañana. Y dile: Señor, yo quiero seguirte, pero sirviéndote. El que me sigue, me sirve, dice el Señor. Ojalá que nos halle trabajando a todos cuando Cristo venga.
Activemos nuestra vida, alcemos nuestros ojos y veamos que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho todavía por el cual el Señor te ha dado la vida. Si vives hoy es porque todavía tienes mucho por hacer. Dile: Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero servirte todos los días de mi vida. Un verdadero siervo siempre le preguntará a nuestro Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Me has contratado, aquí estoy. Un verdadero siervo seguidor de Cristo mantendrá su vida ocupada sirviendo constantemente al Señor. No espera 4 meses para la siega. Alza sus ojos y mira, ya está lista para poder cosechar. Haz a un lado la pereza. Haz a un lado la apatía y dile: Señor, quiero activarme en tu obra. No he hecho lo suficiente. Quiero hacer más, Señor, por ti, para ti. Quiero, Señor, ser instrumento útil en tus manos. He decidido seguir a Cristo con todas las implicaciones. El que me sigue, me sirve, ha dicho el Señor. Si no estoy sirviendo, entonces no lo estoy siguiendo. Estoy paralizado. Estoy inquieto, Señor. Inquieta nuestra vida, inquieta nuestro corazón. No ocupamos títulos para servirte, solo el de siervo inútil. Porque lo que hago es lo que debo hacer. Lo que debo hacer, Señor, en tu obra. No esperes ser electo para diácono, tesorero o algún liderazgo. Necesitas activarte. Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. ¿Qué puedo hacer, Señor, en tu obra? Un verdadero siervo, su visión está puesta en el campo y no dice: